¿Te has preguntado por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas formas de buscar de Dios? ¿Es esto una muestra de riqueza espiritual? ¿O más bien es una muestra de profunda división entre los creyentes? Estas preguntas nos confrontan y nos pueden llevar a descubrir realmente si la religión, las iglesias o las denominaciones que la forman nos conducen a Dios realmente o nos están cerrando las puertas para conocer al verdadero Dios. ¿Es Dios un Dios que se comunica mal con su pueblo? ¿O hay una razón por la cual Él tiene esa forma de comunicarse? ¿No estará buscando Dios que el ser humano se humille para entenderlo? Tantas preguntas que nos pueden conducir a que nuestra fe pueda cambiar definitivamente y que a partir de este tiempo, si te quedas con nosotros, tú puedas tener una imagen de Dios completamente diferente. Soy Wilson Romero y desde ya te digo, mi intención para nada es polemizar acerca de tu iglesia, de la denominación a la que perteneces, de la religión. No es mi intención, no me interesa este asunto. Pero sí es importante que como seres que estamos buscando genuinamente de Dios, entendamos algo. Hay un grave error que se ha cometido y que quien nos presenta a Dios generalmente es una iglesia determinada, una denominación determinada, y nos presenta a ese Dios que ellos han interpretado a través de las Escrituras o de su libro sagrado. Nos presentan a ese Dios según la interpretación humana que se le ha dado. Entonces, las iglesias, las denominaciones están llenas de doctrinas y muchas de esas doctrinas son doctrinas humanas. Pero el gran error del que te hablo es que la Escritura nos menciona en Mateo capítulo 6 que Dios no nos pide, Jesucristo mismo no nos pide que busquemos a Dios primero, sino que nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Cuando habla de todas las demás cosas, es todas las demás cosas, las cosas por las que se preocupa el ser humano, las cosas aún espirituales por las que el ser humano se preocupa. Y nos dice que es necesario primero buscar al reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. ¿Y por qué esto es importante? Porque es sencillamente cuando nos acercamos buscando, como dije anteriormente, genuinamente a Dios, nos presentan un Dios. Algunos piensan que es un Dios amoroso, un Dios que es capaz de cerrar los ojos ante el pecado, que quiere solamente las cosas materiales para ti, que Dios está buscando prosperarte y hacerte rico. Algunos nos presentan a ese Dios. Otros nos presentan un Dios un poco más fuego consumidor, un Dios que está pendiente con una lupa a ver si tú fallaste en algo, un Dios que está pendiente a ver cómo te vistes, a ver cómo se ve tu rostro, si te pintas tu pelo o no te lo pintas, qué usas de adornos, en fin. Nos presentan a ese Dios y nos dicen que si no cumplimos con lo que está establecido por las doctrinas que se supone que son bíblicas, pero que realmente son doctrinas humanas de cada denominación basada en la interpretación del libro sagrado. Entonces, aquí lo importante es que cada uno de nosotros entendamos que hay una forma de buscar a ese Dios, pero primero es acercarse a su reino. ¿Y qué es su reino? El reino celestial no es un reino terrenal, es un reino, es un sistema de gobierno no terrenal, sino celestial, de otro mundo, donde los principios que fundamentan a ese reino son la base para las leyes de ese reino. Solamente conociendo los principios podemos entender por qué las leyes e interpretar de manera correcta esas leyes. Pero muchos piensan que el reino de los cielos es su iglesia. Muchos creen que el reino de los cielos es la denominación a la que pertenece. Muchos creen que el reino de los cielos es saber leer la Escritura,
gastarle tiempo o invertirle tiempo a esa lectura, orar, ayunar y adorar a Dios, y creen que eso es el reino de los cielos, pero realmente no lo es. Eso es parte de los rudimentos que son sabios y que ayudan mucho a conocer a Dios, pero que realmente para poder conocer a Dios hay que saber cuáles son los principios fundamentales de ese sistema de gobierno celestial para poder entender entonces por qué esas leyes, por qué esos mandamientos, y para poder también estar alineado con ellos. No es que tú lo cumplas por obligación, porque te van a mandar al infierno, no, sino que si tú los entiendes, es fácil alinearse con ellos. De eso se trata. No de cuestionar tu iglesia, no de cuestionar la denominación a la que perteneces. Es que tú puedas realmente acercarte a ese reino de los cielos para que conozcas al Dios que gobierna ese reino de los cielos, para que entiendas por qué las leyes del reino de los cielos, para que entiendas por qué y qué es lo que busca esas leyes. Y cuando Dios dice que lo que quiere es tu bien, no tu mal, es porque las leyes del reino de los cielos buscan que tú y yo y la humanidad entera alcancemos la plenitud de vida, la felicidad. Ahora, muchos creen que la felicidad está en los bienes materiales. Muchos creen que la felicidad está en que no hayan problemas en la casa. Muchos creen que la felicidad está en que tu cuerpo esté completamente sano todo el tiempo. Bueno, eso podrían ser añadiduras. Y Él dice en su palabra que esas añadiduras vienen cuando tú primero buscas al reino de los cielos. Esas te van a perseguir. Esas, aunque tú no quieras, van a ir detrás de ti cuando tú realmente conoces lo que es el reino de los cielos y te alineas con el reino de los cielos. Después hablaremos de por qué es importante estar alineado dentro del reino de los cielos. ¿Y qué pasa con aquellos que creen haber estado ya a las puertas o haber entrado al reino de los cielos, cuando lo que han hecho es haber entrado a una iglesia, a una denominación, haber seguido las leyes doctrinales de esa iglesia? Pero, la pregunta que hacíamos al principio, que es importante que cada uno la responda con honestidad, es: ¿la religión, las iglesias, nos acercan al reino de los cielos o, por el contrario, son muestra de una profunda división entre los creyentes por el orgullo y la arrogancia que hay en el ser humano? ¿Acaso nosotros pensamos que Dios es un mal comunicador de su mensaje? ¿O su mensaje fue comunicado de la forma en que Él la comunicó precisamente para que el ser humano se humille y no busque de su sabiduría humana para interpretarlo, sino que llegando a la presencia de Dios mismo, en un encuentro personal con ese Dios, descubras qué tipo de Dios tenemos? ¿Por qué ese Dios? ¿Cuál es su esencia? Porque la esencia de Dios tiene que ver con los principios del reino. Y los principios del reino, de ahí surgen las leyes del reino. Y las leyes del reino te llevan a ti y a mí a la plenitud. ¿Por qué no seguirla? Los que realmente entendemos que eso es lo que nos beneficia, para nosotros no es un sacrificio buscar lo que se llama en el reino de los cielos santidad. O para nosotros no es un sacrificio aprender a cómo es el amor perfecto. O para nosotros no es un sacrificio saber que la mentira es algo que nos destruye, que nos autodestruye a los seres humanos. Me gustaría conocer tus comentarios, también que tus experiencias, qué experiencias has tenido al respecto. Si te interesa este tema, pues síguenos, estaremos compartiendo temas parecidos y juntos. La intención es que conozcamos realmente lo que es el reino de los cielos, sus principios, y que nuestra fe cambie radicalmente, que nos acerquemos a un Dios verdadero y que podamos lograr que lo imposible se vuelva posible en nuestras vidas. Nos vemos nuevamente.